Hola mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno estar una vez más con ustedes y ahora ya presentando el último capítulo de esta serie que hemos llamado la obra del Espíritu Santo. Hemos recorrido por distintas facetas de la obra misma del Espíritu Santo. Hemos visto, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo, Él es el evangelista, como Él es el que entrega dones y como Él es el que va a desarrollar un carácter de Jesús en ti. Recordemos que la misión principal del Espíritu Santo, ¿cuál era? Si has visto todos los capítulos, ya deberías tenerla en tu mente y en tu corazón, es revelar a Jesús. Él siempre va a hacer esto. El Espíritu Santo va a luchar todo el tiempo y no va a descansar hasta que Jesús sea revelado en ti y que el resto vea a Jesús en ti. Esta es la obra del Espíritu Santo. Lo vimos con funciones, ¿cierto? Como decíamos que Él va a convencer al mundo de pecado, justicia, juicio, entregando dones a los hombres, ¿cierto? Y transformando nuestra vida al carácter de Jesús. Y estábamos viendo ahora la última parte que concluye hoy, y hoy concluye toda la serie completa, que estamos hablando de la obra misma con respecto a lo que el Señor quiere de nosotros. Y nos toca hoy día ver la última parte que podríamos decir que es la consecuencia de tener el carácter de Cristo en nosotros, la consecuencia de los dones y la consecuencia de que el Espíritu Santo te guíe. Que vimos en el último capítulo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y el capítulo de hoy, que es el final, el último, lo vamos a llamar la reproducción de la iglesia. Lo quisimos llamar reproducción más que multiplicar, más que el esparcir el evangelio, más que el hacer discípulos, porque netamente, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la intimidad con el Espíritu Santo. Y no hay palabra más clara que reproducción. La iglesia, mis hermanos, está mostrada con distintos ejemplos, distintas analogías. Una de ellas, por ejemplo, es que la iglesia es el templo. Y esto lo vimos en un estudio anterior, ¿cierto? Que la iglesia está identificada por el templo, donde está la profecía, la alabanza, el candelabro. Todo lo vimos, ¿cierto?, en un estudio que hicimos el año anterior. Pero tiene muchas otras analogías. La iglesia también se dice que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que esto es parte de un estudio que vamos a hacer ya en el futuro. Cómo ver la iglesia como cuerpo. Pero hoy vamos a tomar una analogía que es hermosa. Que la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Este texto lo vamos a tomar y lo vamos a reflejar. Por eso le hemos querido poner la reproducción en la iglesia. Porque la esposa, mis hermanos, es la que está encargada de dar a luz a los hijos. Y la iglesia, nosotros, tú y yo, estamos encargados de dar luz a los hijos. Por eso es tan importante, y me refiero a hijos espirituales, me refiero a discípulos, me refiero al crecimiento y, como dijimos, reproducción de la iglesia. Así que vamos a ver esto. Vamos a tratar diversos problemas, tal vez que están en la iglesia, para irle dando solución. Pero más que nada que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre y que Él nos dé solución a distintos problemas que pueden estar en la iglesia o en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu bendición. Porque tú, Señor, estás con nosotros siempre. Gracias, Padre, porque tú prometiste que hasta el último día de esta tierra tú ibas a estar con nosotros. Te adoramos, te agradecemos, te bendecimos y muchas gracias por este recorrido, Señor, que hemos hecho en este estudio acerca del Espíritu Santo. Qué persona más hermosa, qué persona más gloriosa, que está todo el tiempo con nosotros guiándonos y acompañándonos a ser como tú, Jesús, a poder vivir la vida que tú viviste. Te agradecemos porque tú, Jesús, enviaste tu Espíritu para que sea nuestra guía en todo nuestro vivir. Bendice, Señor, el corazón de tus hijos, sella las palabras que hemos dicho en ellos y úsanos para hablar más de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a
a empezar a leer textos, a ver qué es lo que dice la palabra con respecto a la reproducción. Amén. Capítulo de hoy, reproducción en la iglesia. Lo primero es la gran comisión. ¿Qué es lo que le dice el Señor a los discípulos? En Mateo 28, desde el 18 al 20, miren lo que dice. Jesús se acercó y les habló a los discípulos, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí hay un potencial de multiplicación tremendo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien, esta palabra que Jesús dio, que Jesús les dijo a los discípulos, que fue: vayan y multiplíquense, hagan discípulos con la genealogía espiritual que ustedes tienen, o que yo les di. Hagan discípulos por todas las naciones, repártanse y espárzanse por todas las naciones, y hagamos discípulos a la imagen de Jesús. Entonces, mis hermanos, hay que entender algo muy claro, que la iglesia, tú y yo, tenemos el potencial para la reproducción espiritual. Y no me refiero a la reproducción biológica, no me refiero a traer hijos biológicamente al mundo, sino a la reproducción espiritual. Cuando el Señor te dice: id y haced discípulos, es una misión para ti, no para el pastor, no para la iglesia en conjunto. La iglesia en conjunto sí lo va a hacer, pero la iglesia se compone de cada miembro en donde tú estás presente ahí, y el Señor quiere que tú te reproduzcas, que tú traigas hijos espirituales al reino del Señor. Esto lo vamos a ver con un ejemplo en la Biblia, que es muy hermoso. Es un ejemplo profético, mis hermanos, de lo que es la iglesia ahora y de la reproducción en la iglesia. Y me refiero a Ana, la madre del gran profeta Samuel. Ana y su esposo no podían tener hijos, y esto en la época antigua es como una especie de maldición. Aunque no lo dice así la palabra, pero en la cultura se veía así, como que es una maldición el no poder tener hijos. ¿Por qué? Porque el Señor desde el Génesis viene diciendo: multiplícate, fructifícate abundantemente en la tierra. Y Ana sufría, lloraba y le rogaba a Dios por tener hijos. Y vamos a ver esta historia en algunos versículos, ¿cierto? Para entenderla, porque esta es una profecía. Esta historia es profética para lo que es la iglesia ahora y su reproducción. Amén. Mucha atención con la historia de Ana. Dice, 1 de Samuel 1, del 10 al 11. Dice: ella, se refiere a Ana, con amargura de alma lloró a Jehová, y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El concepto de navaja sobre la cabeza es que será dedicado a Dios. Esta mujer, si se dan cuenta, le rogó a Dios un hijo. ¿Y qué dice? Señor, dame un hijo para ti. Eso estaba diciendo. No estaba pidiendo un hijo para ella. No estaba pidiendo una familia para que ella esté acompañada de hijos. Sino que estaba diciendo: Señor, dame un hijo para ti, para tu obra, para que esté en tu templo todo el tiempo. Entonces aquí hay un concepto muy profético para la iglesia. Muchas veces nosotros queremos hacer crecer la iglesia para que seamos más. Simplemente para que seamos más y para que estemos llenos de gente. La verdad es que hay que tomar el ejemplo profético de Ana. Dice: Señor, yo quiero un hijo, quiero un discípulo, si lo llevamos a nuestro contexto actual. Un discípulo, Señor, alguien que conozca de ti para llevarlo a ti. No tan solo para que sea una perla en mi corona o un triunfo para mí. Señor, yo quiero un siervo tuyo, formar un siervo tuyo, alguien que no conocía a Dios, que estaba perdido,
y que nazca hacia ti y que sea un siervo tuyo. Sigamos leyendo la historia de Ana, que muestra su corazón, porque este hijo nace, ¿cierto? Y se llama Samuel. Y llega la época, ¿cierto?, en donde Ana da a luz. No podía dar a luz y dio a luz. Su esposo se llama Elcana y vamos a leer lo que ocurre. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué es lo que dice Ana? No quiero que se quede conmigo en la casa. Yo quiero que él sea un siervo del Señor en el templo. Entonces, muchas veces nosotros, cuando formamos discípulos, queremos que el discípulo esté muchas veces con nosotros todo el tiempo, porque yo fui el que lo formé. Hermanos, el discípulo o el crecimiento de la iglesia es de Dios y para Dios. Entonces, Ana es un ejemplo profético, mis hermanos, de una mujer que quiso tener un hijo, pero para formarlo hacia Dios. Entonces yo te hago la pregunta. Primero, ¿quieres tener hijos? Esa es la primera pregunta. Y no me refiero a hijos biológicos. No me refiero a tener hijos biológicamente desde el vientre. Sino que ¿quieres tener hijos espirituales? Si no quieres tener hijos espirituales, ahí hay un problema. Porque el Señor dice: multiplíquense, vaya, haga discípulos a todas las naciones. O sea, no hay excusa. No podemos decir estamos muy lejos de Israel. No, en todas las naciones. Y segundo, ¿para qué quieres tener hijos espirituales? ¿Para formarlos para ti mismo? ¿Para crear, por ejemplo, tu ministerio? ¿O para dedicarlos y entregarlos a Dios, que sean siervos del Señor? Esta historia es una imagen profética de la iglesia o de el Espíritu Santo, si podemos decir, hacia Dios. Él quiere formar hijos para Dios. No quiere formar hijos para una congregación. No quiere formar hijos a estatura, medida y plenitud de la congregación X, con nombre X. No. El Espíritu Santo quiere crear hijos a medida, estatura y plenitud de Jesús. Y esta es la clave. El Señor nos va a hacer multiplicarnos, pero para tener hijos con la estatura y la forma de Jesús. Esto es fruto. Esto es fruto que el Espíritu Santo va a poner dentro de nosotros. Es otro tipo de frutos. Vimos el fruto del Espíritu, pero otro fruto es la multiplicación. Y la iglesia tiene el potencial tremendo de la multiplicación. Por ejemplo, este texto, Mateo 13:23, cuando habla el Señor acerca de la siembra y la buena tierra, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, mis hermanos, la iglesia es la que tiene que dar fruto. Dice que oye la palabra y empieza a producir y a producir y a producir. Yo vivo en un lugar que es de campo y, cierto, yo no conocía esto. Yo antes vivía, los que conocen, en una casa en donde estaba todo encementado. Lo único de tierra que teníamos eran unos maceteros que mi papá hacía, pero ahora estamos en un lugar más de campo. Y he visto cómo el Señor, cuando le da vida a un arbolito por medio de nuestro riego y la plantación, rápidamente empieza a dar fruto. Hay una mandarina que nosotros plantamos hace poco, que es muy bajita, es muy pequeña, pero desde su primer o segundo año estaba llena de frutos pequeños. Entonces, mis hermanos, el dar fruto no depende del tiempo, no depende de los años y muchos años. El dar fruto depende de tomar la palabra, llevarla en nuestro corazón, como dice el texto, y empezar a fructificar. Y vamos a ir, como dije al principio del capítulo, a la imagen que el Señor hoy le da a la iglesia. Vimos el ejemplo de Ana,
en el Antiguo Testamento, pero hoy vamos a ver este ejemplo. Hemos dicho que, ¿cierto? A la iglesia se le dice templo, se le dice cuerpo de Cristo, ¿cierto? A la iglesia se le dice columna y baluarte de la verdad, como sostén de la verdad, pero vamos a ir directamente a esta analogía del Señor con la esposa. Esto queda en Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se identifica a la iglesia, ¿cierto?, con la esposa. Entonces, este texto muestra, mis hermanos, que a la iglesia se le llama esposa. A la iglesia no es tan solo templo como un lugar en donde yo ejerzo el sacerdocio. No es tan solo cuerpo, ¿cierto?, que tiene movimiento y vida, sino que también es la esposa. ¿Y por qué se dio este concepto? ¿Por qué el Señor lo da, el concepto de esposa? Netamente para ir directamente a un punto, para decir quién es el que da luz. La pregunta: ¿quién es el que da luz? ¿Dios o la esposa? Y la pregunta es lógica. La esposa es la que va a dar a luz los hijos. Pero la otra pregunta es: ¿quién engendra los hijos? En este caso sería el esposo. Entonces aquí hay un concepto muy importante. Por eso el Señor le dice a la iglesia que es su esposa. Es una analogía, ¿cierto? Un ejemplo que el Señor da para dos cosas. La iglesia tiene intimidad profunda con Dios. Para decir esto, tenemos intimidad profunda como si fuese un marido y una mujer. Pero también, ¿cierto?, ¿quién es la que debe dar a luz? ¿Quién es la que tiene a este bebé que se engendra en la intimidad, en el estómago por 9 meses? Es la esposa. ¿Quién sufre dolores de parto? Es la esposa. El mismo apóstol Pablo le habla, ¿cierto?, a una iglesia, le dice que por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía muy claro el concepto de iglesia como la esposa. Nosotros, mis hermanos, somos los que tenemos los hijos, la promesa de Dios acá en nuestro vientre. Y no quiere decir que este sea un ministerio para las mujeres. No, hombres y mujeres, todos entramos en esta definición de esposa. Es tan importante que nosotros vivamos. Y aquí quiero dar 3 puntos iniciales para ir cerrando, ¿cierto?, este estudio completo. 3 puntos importantes con respecto a lo que hemos estudiado. El primero es este: la iglesia no es lugar para aspirar a tener cargos o ministerios mayores, sino para la reproducción. La iglesia está hecha para reproducirte, no para ir escalando en cargos. No es aquel que dice: yo llevo ya unos cuantos años, debería ya ser diácono, debería yo avanzar. No está entendiendo el concepto de la iglesia. El Señor va a poner, pero Él los va a hacer. Él va a poner autoridades en la iglesia. Pero, mis hermanos, el reproducirse es la función principal de la iglesia como esposa. La iglesia es la que tiene que traer hijos al reino del Señor. Otro punto importante que quiero que esté siempre en tu corazón con respecto a lo que hemos leído y lo que vamos a explicar en el capítulo de hoy. La mejor posición en la iglesia es la de aquel que trae hijos espirituales a Dios. Esa es la mejor posición. La mejor posición no es la de pastor, no es la de apóstol, evangelista, maestro. El Señor sí te va a dar esto. Pero la mejor posición es la de la reproducción. Necesitamos, como iglesia, reproducirnos.
Y hermanos, no nos basemos en datos estadísticos, en decir, antes éramos 40 y ahora somos 120. Después fuimos 120 y ahora somos 500. No, la pregunta no es a nivel general, no es mi iglesia se reproduce. La pregunta es para ti directamente. ¿Tú te reproduces o no? Porque pueden haber muchos hermanos que traen hijos al reino de Dios, pero la pregunta es, ¿tú te reproduces? ¿Tienes en tu interior el potencial de la reproducción? ¿Estás llevando a cabo esta reproducción? Porque esta es la mejor posición en la iglesia. Y si se dan cuenta, muchas veces es una posición invisible. Pero mis hermanos, es la mejor posición que tiene la iglesia. Y tercer punto que vamos a tratar hoy día y ver también, darle solución a distintos puntos acerca de esto, pero uno es este. La iglesia tiene el potencial de la reproducción, pero la esposa jamás podrá dar a luz un solo hijo sin que sea engendrado por el marido. Esto es importante. Nosotros vamos a dar a luz, pero el que engendra el hijo es el marido. Una mujer sola, jamás, viendo en el lado biológico, una mujer sola jamás va a poder embarazarse de un hijo. Jamás, nunca una mujer sola. ¿Ya? O a veces uno dice, juntémonos con estos otros hermanos, esta otra iglesia, qué sé yo, 2 mujeres, 3 mujeres, 10 mujeres, nunca van a poder tener hijos. Nunca, jamás. ¿Dónde se produce el hijo? En el lazo íntimo de los esposos. Ahí se produce el hijo. Ahí se produce la multiplicación. Estos 3 puntos son vitales, mis hermanos, para entender la multiplicación y todos los problemas que tenemos a veces al no poder multiplicarnos. El que engendra el hijo espiritual en ti es el esposo. Y vamos a ver distintos puntos, distintos tópicos, si podemos decir, con respecto a los esposos. ¿Ya? El primer punto que vamos a tratar hoy día es este. No hay reproducción si la mujer está separada del marido. Hoy día, ¿cierto? Nosotros vemos muchos casos de divorcio, ¿cierto? Muchos casos en donde hay separación matrimonial, por lo tanto podemos entenderlo. Llevemos este concepto al punto espiritual. Llevemos al área espiritual. ¿Dónde se producen los hijos? En el área espiritual, en la intimidad. En la intimidad con Dios. Cuando tú pasas tiempos con Dios, ahí se producen los hijos. Los hijos no se producen cuando sales a predicar a la calle. Cuando vas, por ejemplo, al punto de prédica, ahí no se producen los hijos. Los hijos no se producen cuando tú le dices a un compañero de trabajo que Dios le ama. Ahí no se produce el hijo. No se produce el crecimiento y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce con tu intimidad con Dios. Porque tú como iglesia eres llamada esposa de Cristo. Y aquí hay un tema, un problema, por ejemplo, en el entender de que el Señor es el que hace las cosas. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, mis hermanos. Separados del Señor, y esto lo dice Jesús mismo, no podemos hacer nada. Si tu vida, mi hermano, y algo que hemos insistido desde el primer capítulo hasta este capítulo final, si tu vida no es vida de oración, y no es tan solo una oración de pedir y pedir, es comunión con el Espíritu, ¿cierto? Si no es una vida de intimidad inclusive romántica con Dios, porque hay muchas personas que les cuesta esto, decir, Señor, te amo, mi vida es para ti, es tuya, yo anhelo todo el tiempo querer estar contigo, te necesito. Son palabras que tal vez una novia le dice a un novio o una esposa le dice a un esposo. Anhelaba tanto este momento
de pasar tiempo contigo. Si yo no tengo esos momentos con el Espíritu Santo, mis hermanos, estoy separado del marido. Estoy separado del marido. ¿Qué pasa en una relación de separación? En una relación de separación, muchas veces, ¿cierto? Ocurre que sigue el contacto con el marido. Lo llama por teléfono, ¿cierto? Y le dice, oye, tal situación pasó. Y el marido dice, ya, sí, voy a enviar cierto dinero para tal cosa. Hay comunicación. Inclusive hay esposos separados que ellos iniciaron, por ejemplo, una empresa. Hay muchos casos así. Marido y mujer iniciaron una empresa. Después ya no se aguantaron más y se separan. Pero se siguen viendo todos los días. Todos los días se siguen viendo, pero en función de la empresa, en función de la labor. Pero no existe intimidad entre ellos, por lo tanto hijos no van a nacer. Esto muchas veces ocurre en la iglesia. Estamos yendo a cultos, a reuniones, estamos yendo a actividades de la iglesia, participo aquí y allá, pero estoy totalmente estéril con respecto a que vengan hijos nuevos al Señor. Que por medio de mi palabra y mi predicación alguien venga. ¿Por qué ocurre esto? Porque separado de su marido, que es el Señor, nada va a poder hacer. Nada. Entonces aquí hay un consejo, mis hermanos, que quiero dejarlo escrito. Pasemos más tiempo con Jesús y las multitudes llegarán. La multitud de hijos va a llegar, pero con el hecho de pasar más tiempo con Jesús. Es totalmente diferente decirle a alguien, Jesús te ama, sin tener una relación con Dios, que decirle a alguien, Jesús te ama, teniendo una relación de intimidad diaria con el Espíritu Santo. Se traspasa la vida, mis hermanos. Se traspasa la vida. Yo me recuerdo mucho el caso de los apóstoles cuando se encuentran con este hombre que era paralítico y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que está aquí adentro, lo que está dentro de mi ser yo te doy. Se sanó en el nombre de Jesús. La sanidad salió de él, no la invocó para que bajara del cielo, sino que en su relación diaria con el Señor apareció, fue natural la sanidad. Lo que tengo te doy. Uno nunca va a poder dar lo que no está aquí adentro. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos, pero con urgencia, tener tiempos de relación con el Espíritu Santo, con Jesús a través del Espíritu Santo, porque Él está ahí provocando este deseo. Y tal vez que nos cueste, pero digámosle, Señor, te amo, te anhelo, yo quiero vivir todo el tiempo con conciencia de que tú estás conmigo, mi vida es tuya. Eso va a provocar hijos, porque el hijo se manifiesta en la intimidad con el esposo. En el lazo íntimo de los esposos se manifiestan los hijos. Nadie puede embarazarse sin que el esposo engendre un hijo dentro de la esposa. Y esta es la intimidad. Por eso el Señor usa la figura de esposo y esposa como Jesús y la iglesia. Hay una historia muy conocida, ¿cierto?, en Apocalipsis, de una iglesia que estaba así. Estaba separada del marido, pero haciendo actividades con el marido. Trabajando aquí y allá, haciendo todo, pero no tenía intimidad con el marido. Esto es Apocalipsis, capítulo 2, del 2 al 4. Es en la iglesia que el Señor le habla. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Si se dan cuenta, esta iglesia tenía las cosas claras y tenía un trabajo arduo. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dice? Has dejado tu primer amor. No estás teniendo tiempos con el amor de tu vida. Y que este es el Señor. Entonces esto es tan fundamental, mis hermanos, porque tal vez a ti te ha pasado, yo predico y predico y predico y no pasa nada. Yo hablo de la palabra que aquí, que allá y nadie se convierte.
Tal vez que tienes un arduo trabajo, conoces la verdad, conoces que hay gente que quiere el mal y aún así luchas y estás y continúas, pero sin fruto. ¿Por qué? Porque estás separado del marido. No estás teniendo tiempos de intimidad con Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante, porque Él quiere tener una relación contigo, y una relación con Jesús, y una relación con el Padre. Así se engendran hijos espirituales. Dejamos, ¿cierto?, un pensamiento en esta parte. Separado del marido nada podemos hacer. Sin intimidad con Jesús no hay hijos espirituales. Por eso muchas iglesias decaen y mueren, porque no hay intimidad con el Señor. Y me refiero a ti. No me refiero al pastor. El pastor está teniendo tiempos con el Señor. No, la iglesia, cada uno de sus miembros, si tienen intimidad con el Señor, tiempos de estar con el Señor, de escuchar su voz y decir cuánto queremos estar con Él, los hijos van a ser una consecuencia. Porque si no, vamos a estar como trabajando para Dios, y así no nacen los hijos. Así nace, ¿qué cosa? Productos, tal vez, de un trabajo, pero no nacen hijos. Otro concepto, que no es la separación, que no es el divorcio del marido, sino que es problemas en el interior. Problemas en el interior. Y me refiero a problemas de salud. Es como si una mujer, ¿cierto?, enferma, me refiero a cosas cotidianas, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, una diabetes, problemas que generan ciertas situaciones complicadas en el embarazo. Distintos tipos de problemas de salud producen muchas pérdidas del embarazo, que la persona no se pueda embarazar, ¿cierto? O claramente de que si se embaraza pierde el bebé. Este es otro punto en donde nosotros tenemos que poner ojo en nuestra vida. Problemas en el interior. Un cuerpo enfermo, mis hermanos, no tiene la fuerza suficiente para formarse en el vientre un bebé. No tiene. Si por más que la mujer tenga, si está teniendo intimidad con el Señor, búsqueda de Dios, pero si tiene un cuerpo espiritual enfermo, si su alma está enferma, muchas veces tampoco nacerán hijos espirituales, porque hay enfermedad. Hay enfermedad. Un cuerpo enfermo muchas veces no desea actividad. No desea actividad. Y aquí vamos evaluándonos a nosotros mismos. Tú quieres tener, y no me refiero a las actividades de la iglesia, actividad del Espíritu, el querer escucharlo, el obedecer su voz. Cuando el Señor dice, vaya y haga tal cosa, y uno dice, no quiero hacerlo. Ahí hay un cuerpo enfermo que no va a poder tener hijos. Un cuerpo enfermo retiene más enfermedades, te hiere fácilmente, hay amargura en tu corazón, en tu vida. Aparecen otras cosas típicas cuando alguien está enfermo de algo y se daña algún otro órgano producto de esta enfermedad. Muchas veces eso pasa espiritualmente. Adquirimos más enfermedades. Hay situaciones de pecado, está la enfermedad del pecado. Un pecado lleva a otro pecado y ese pecado crece y se ramifica hacia otro pecado. Es como una enfermedad. Es como una infección que se generaliza en el cuerpo y va colonizando distintos órganos. Esto está pasando contigo. Por más que prediques, hijos no van a nacer. Van a haber pérdidas espirituales, tal como una mujer embarazada enferma. Un cuerpo enfermo no puede ser curado por sí solo, por eso está enfermo. Necesita medicina externa. Si hay alguien que está, lo hemos visto muchas veces con cáncer, con situaciones, problemas pulmonares, respiratorios y embarazado, necesita mucho cuidado externo. Necesita a un médico que le ayude, que la sane y que le dé medicamentos. En cambio, un cuerpo sano desecha las enfermedades y supera sus dolencias. Estos puntos que hemos visto, nosotros lo ejemplificamos de esta manera como un cuerpo enfermo. ¿Pero qué es esto?
¿Estás bajo estados de depresión? ¿Tienes crisis de pánico, angustias? ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay situaciones de pecado que no puedes superar? ¿Cometes una y otra vez el mismo pecado? ¿Este pecado te llevó a otra cosa más grande? Aquí necesitas sanidad externa. Un cuerpo enfermo, muy enfermo, no puede sanarse solo, no puede curarse solo. No es como un resfriado, ¿cierto? Que alguien solito se cura. Necesitamos sanidad externa. ¿Y qué es esto? Liberación espiritual. ¿Y cuál es esta liberación? Primero, la confesión. Segundo, que alguien, nosotros, oremos por ti. Que el Señor traiga sanidad y que comiences tú a superarlo, pero con ayuda. Para esto está la coyuntura. El confesar tus pecados, es decir, yo peco constantemente en esto, yo tengo amargura aquí, mi vida está así, está de esta otra manera. Tu coyuntura, tu discipulador te va a ayudar. Pero cuando yo no confieso el pecado, cuando yo lo guardo aquí en mi interior, tengo problemas en el interior. Y esto explica por qué no hay reproducción en la iglesia muchas veces. O por qué no hay reproducción en tu vida. Tal vez que tú hables a todo el mundo de Dios, pero hay enfermedad dentro de ti, que no sale la espada del Espíritu a través de tu boca. Entonces, mis hermanos, es importante estos puntos que nosotros hemos visto. Necesitamos esto, porque la reproducción, mis hermanos, no proviene de cosas aprendidas, no proviene de un aprendizaje. Nadie aprende a embarazarse. Nadie dice, estoy aprendiendo a embarazarme. Nadie, mis hermanos. La reproducción o el embarazo espiritual es natural. ¿Pero dónde? En un cuerpo sano. Y no es difícil cuando el cuerpo está sano. ¿Cuándo es difícil? Cuando hay enfermedad. Van a haber muchas pérdidas. Tal vez muchas veces que yo diga que estaba tan cerca y la persona simplemente no. Se fue, no pude que el Espíritu Santo me usara, no pude hacer esto, que esta persona se convirtiera y estaba tan cerca. Hay problemas muchas veces en el interior. No se puede aprender a embarazar. ¿Qué necesito, mis hermanos, para esto? Si es que considero que tengo problemas en el interior de salud espiritual, confesemos nuestros pecados. La falta de perdón muchas veces es producto de enfermedad. Perdonemos y pidamos perdón si es que hay alguna acción o cosa que haya ocurrido. Cambiemos de actitud si hay pecado. Después de la confesión, cambiemos el foco de esto. Y como siempre, que es la línea de este estudio completo, pasemos tiempos de intimidad con Dios. Y para finalizar esta parte de la enfermedad, en el cuerpo de la esposa, dejamos una palabra final. Una iglesia sana se multiplica naturalmente. Una iglesia sana, mis hermanos, no necesita campañas evangelísticas para multiplicarse. Una iglesia sana no necesita ir al punto de predicar para multiplicarse. Una iglesia sana, lo único que necesita es pasar tiempo con el Espíritu. Y el Espíritu te va a llevar en tu ambiente de trabajo, en tu lugar, en tu calle, donde están tus vecinos o donde quiera que estés. Ahí el Señor va a lograr la multiplicación. ¿Por qué? Porque estás sano. 2 puntos hemos visto ya. No estás separado del marido, tienes intimidad diaria con él. Y segundo, no tienes enfermedad. Si hay enfermedad en tu vida, habla con nosotros, o con tu pastor, o con tu coyuntura, para que ore por ti a través de la confesión y vida. Si es pecado, si es amargura, si es un mal interno, algo que te pasó en la juventud, el Señor quiere sanarlo, para que tu palabra sea una espada que atraviese el corazón de aquel que Dios quiere que nazca. Otro punto importante dentro de la reproducción, ¿cuál es? La viudez. La viudez, cuando el marido está muerto. Si el marido está muerto, lógicamente la esposa no va a tener, y en este caso ya no sería la esposa, sino sería la viuda, la esposa no va a tener hijos.
no va a tener hijos. Ella puede seguir con el legado del marido. Puede seguir con lo que dejó su marido. Pero hijos hasta ahí llegaron. Si nacieron hijos hasta un tiempo, hasta ahí llegaron, porque el marido está muerto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo podríamos nosotros definir la viudez? Es cuando el marido, ¿cierto?, espiritualmente está muerto. Por ejemplo, hay distintas doctrinas de moda que hablan acerca de la prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad, no estoy en contra de que Dios te bendice y te prospera, eso es una realidad. Pero hay congregaciones que han surgido, ¿cierto?, diciendo: se van a acabar todos tus problemas si llegas al Señor, invierte 100.000 pesos y el Señor te va a dar 500.000 pesos de vuelta, ¿cierto? Muchas congregaciones así, que en donde todo gira en eso. Si tienes joyas, entrégalas a la iglesia porque el Señor te va a dar un diamante. Entregaste joyas de fantasía, el Señor te va a dar un diamante. Invierte 1.000 y cosecha 10.000. ¿Qué es eso? Es un evangelio desordenado y torcido, enfocado en el hombre, no en Dios. Es como que si Dios, ¿cierto?, fuese un banco o fuese, ¿cierto?, una agencia de lotería. Como que yo voy, compro un cartón a ver si me gano la lotería. Está enfocada en mí. Eso es viudez. Es el marido muerto. El marido muerto. Sabemos que el Señor no muere, obviamente, pero en este concepto es eso. En realidad, ¿Dios qué es? Dios es una agencia de lotería. Dios es un supermercado en el cual yo me abastezco simplemente para mi beneficio. Si el reino de Dios para ti es para tu beneficio personal, debo decir, mis hermanos, con mucha responsabilidad, que para ti el marido está muerto. Por eso no se producen hijos. Y estas iglesias muchas veces se llenan. Alguien dice, ¿cierto? Alguien dice: ¿pero es que estas iglesias son multitudinarias? Sí, pero crecen y se van. Gente nace y muere, pero nace de otra manera, con el marido muerto. No hay vida ahí. No hay vida y no podríamos decir que nacen, sino que llegan. Es como la agencia de lotería. Mucha gente va a comprar lotería por si acaso obtiene el premio mayor. Entonces, mis hermanos, ahí el marido está muerto. Muerto. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en su doctrina, en su enseñanza? Todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué dice el Señor también? Yo los envío como ovejas en medio de los lobos. El Señor dice: en el mundo van a tener aflicción. Entonces, mis hermanos, el reino del Señor no está enfocado en el beneficio personal del hombre, sino que está, me refiero a este tema material, sino que está enfocado en qué, en que, Señor, yo quiero vivir para ti. ¿Qué me puede pasar? Aflicciones, angustias, sí. Tristeza, pobreza, sí me puede ocurrir. Pero yo confío netamente y totalmente en ti. El Señor, ¿qué va a hacer? Igual va a prosperar. Son tiempos de prueba. Pero yo no puedo decir: Señor, ¿qué pasó? Algo no entendí porque estoy pasando un momento de aflicción. Las aflicciones son parte del reino. Pero cuando yo saco eso del reino del Señor, estoy en sentido figurado matando al marido y teniendo una viudez. Siguiendo un legado, ¿cierto?, de algo que estuvo vivo en algún momento, y la viudez. Otro concepto de viudez son las tradiciones religiosas. Tremendas catedrales hay en Europa, tremendas, que albergan pero más de 5.000 personas, pero ahora hay 4 personas, 20 personas en catedrales gigantes de iglesias protestantes, no me refiero a iglesias de otra índole. Tremendos lugares que hoy día pasan a ser como un museo. ¿Qué es lo que pasó ahí? La tradición religiosa mató al marido. Cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, quiere hacer algo nuevo, ¿qué es lo que hace la tradición religiosa? No, nosotros somos así. Este es nuestro método, es nuestra forma, y no nos vamos a mover de esta manera. Y, mis hermanos, tal vez en décadas atrás, una estrategia sirvió y funcionó y fue del Espíritu. No es que no sea del Espíritu. Fue del Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Y funcionó y trajo mucho fruto. Y como trajo mucho fruto, alguien dijo: este es nuestro método de trabajo.
Después el Espíritu Santo cambió el rumbo y fue con otra forma de trabajar. ¿Y qué dijo esa gente? No, este es nuestro método. Y nosotros nos vamos a quedar aquí. Y ahí empieza a morirse. Se muere el marido. Y no sigue engendrándose hijos. Se cambia entonces el centro de la adoración a Dios y se lleva al hombre. Ese es un concepto de marido muerto. Y lo segundo son las tradiciones y costumbres religiosas. ¿Y qué es lo que hacen esto? Llevan a la muerte la búsqueda de la voz de Dios, reemplazándola por actividades preestablecidas. Muchas veces yo hice discipulado, pasé por discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3 y ya me titulé de discipulado. Ese es un curso, una actividad preestablecida. Algo que dice, no, pues en la iglesia lo que ocurre es que nosotros usamos este método y no nos salimos. Y no creemos en ningún otro método. Hermanos, el Espíritu Santo es multiforme y nos va a llevar a distintas estrategias. Él tiene el poder de la creación. Este mundo completo va cambiando. Si uno viese la línea temporal de la Tierra desde que se creó hasta ahora, los continentes se van moviendo, árboles nuevos van surgiendo, van cambiando de lugar, las mareas van cambiando, todo va cambiando porque el Espíritu Santo es multiforme. De esta misma manera, esto se puede llevar a nuestra vida espiritual. Si yo digo, esto es así porque no funcionó, en algún momento deja de funcionar y empiezan a morir. O tal vez no empiezan a nacer más. Y hay muchas congregaciones que están llenas de gente anciana. Gente, cierto, que nació hace 40 años atrás en el reino y nació guiada por el Espíritu. Pero se mantuvo en el mismo movimiento. Y me refiero a la estrategia. En esa misma estrategia, y ahora ya no hay gente joven. Ya no hay personas jóvenes en la iglesia porque el Espíritu giró hacia otro lado y nosotros nos quedamos rígidamente en el estilo y práctica tradicional. Entonces, ojo mis hermanos, porque de esa manera matamos al marido y no se siguen produciendo hijos, por más que lo intenten. Y por último, el último punto, visto, ¿cierto?, desde la mujer, es la ancianidad. Y con esto vamos a cerrar. La ancianidad. ¿Qué es la ancianidad? Una anciana no podrá tener hijos, aunque tenga intimidad con el esposo, un cuerpo sano y el marido vivo. Todos los puntos que vimos recién pueden estar chequeados. Tengo intimidad con el Señor. Experimento la sanidad de Dios, tengo la sanidad, confieso mis pecados, llevo todo a la sanidad y a la luz de Dios, ¿cierto? No estoy viviendo con el marido, yo no acepto, digamos, corrientes extrañas, sino que escucho el Espíritu. Ahí, bien, va todo bien. Pero ¿cómo está tu estado? Tu estado de acá. ¿Es anciano? ¿Tu vida en el Señor es anciana o es joven? ¿Cómo podemos definir esto? Cuando, por ejemplo, la iglesia pasa a ser una institución con todas sus normas, ¿cierto? Sus reglas, ¿cierto? Todas sus formas de vivir y de ser. Pero ¿qué es lo que dice? Nuestro tiempo ya pasó. Es cuando alguien, por ejemplo, dice, dejémosle a los jóvenes el evangelismo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya hice todo. Yo cuando joven hablé aquí y allá, y ahora ya es trabajo de los jóvenes. Yo ya estoy como para orar por ellos. Ahí caí en ancianidad. En ese momento caí en ancianidad. Y esto muchas veces les pasa a los mismos jóvenes. Que los jóvenes dicen, no, yo tengo tantas situaciones en mi vida que yo creo que ya pasó mi tiempo. No es tan solo que le pase a los ancianos. Ya pasó yo creo que Dios sus promesas ya no sirven para mí porque yo hice esto otro, yo le fallé al Señor en esto otro, viendo una historia pasada. Esto es ancianidad. A veces nosotros recordamos con alegría tiempos pasados, de victorias espirituales. Es como si te acuerdas hace 10 años atrás, esos retiros que hacíamos, que eran tan gloriosos, y uno los vuelve a disfrutar a través del recuerdo. Vuelve a disfrutar tiempos gloriosos. Oye, qué hermoso cuando nos juntábamos y danzábamos. Y uno llega a este comentario. No son comparables a los tiempos de ahora. Hoy día, estos tiempos, no es lo mismo.
No es lo mismo. Es como un comentario de la ancianidad espiritual. Que no me refiero a que nosotros despreciemos el pasado, ¿no? Si el pasado es hermoso. Hay muchos, yo recuerdo retiros de hace 20, 30 años atrás que eran preciosos. El Señor se movió grandemente, pero ese pasado puede ser una traba para nuestro presente. ¿Por qué? Porque podemos caer en ancianidad. No, los tiempos de antes no son los mismos que ahora. Ahora está súper difícil. No, ahora es muy difícil que los jóvenes se conviertan. Es difícil que alguien, imagínate, con todas las separaciones, destrucciones familiares. Es muy difícil. Eso es ancianidad. Es llevando a un terreno terrenal, ¿cierto? Algo que es celestial. El Señor es el que cambia los corazones y la vida, no tú. No la cultura, no las situaciones que se están viviendo en la época. Recordemos que en la época del Imperio Romano nosotros no hemos vivido todas las situaciones que habían ahí. Ahí estaba la debacle total de la sociedad y la moral. Nosotros aún no hemos llegado a esos niveles y el Señor hizo impacto en vidas que estaban torcidas totalmente en todo ámbito. Entonces, mis hermanos, cuando yo tengo ese pensamiento de que no, yo estoy con el Espíritu, yo oro todo el tiempo, busco aquí y allá, pero es que hoy día los tiempos son diferentes, otra cosa, es mucho más difícil, he caído en ancianidad. Y no me refiero a que seas anciano, porque hay muchos ancianos, mis hermanos, que siguen siendo jóvenes espirituales. Ancianos que dicen, no, pues yo voy, hablo, digo, y yo hablo del reino, y se convierten en personas y amigos que no conocían al Señor. Entonces, el recordar no es malo, no es malo. Pero cuando ese recuerdo es una traba para hoy, estoy cayendo en la ancianidad espiritual y los hijos no llegan. Una mujer anciana no va a poder tener hijos porque ya se acabó su tiempo para poder tener estos hijos. Y quiero terminar esta historia de la ancianidad, este punto, con el Salmo 103. Este salmo es hermoso y yo quiero darte una inyección de ánimo, mi hermano, mi hermana, si tú te sientes anciano. Si tú dices, no, pues que ahora mi hijo es el que tiene que hacer estas cosas, yo ya pasé por todo esto. No, mis hermanos. El mayor cargo en la iglesia es el de la reproducción. Y la ancianidad no existe en el reino de los cielos. Tampoco la jubilación. La jubilación no existe en el reino de Dios. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 3 al 5. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor puede rejuvenecer tu vida. Y quiero terminar este estudio con este texto, porque este texto muestra todos los estados que hablamos: separación, enfermedad, viudez o ancianidad. Los vamos a leer de nuevo y vamos a encontrar estos 4 factores en donde el Señor los sana y nos limpia. Dice, Él es el que perdona todas sus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él es tu marido, Él es el que va a estar ahí guiándote, sanándote a través de la confesión, a través del perdón, a través de dar pasos de sanidad en el Señor. Y si Él está contigo, no hay separación, no existe el divorcio en el reino de los cielos. Si tú te divorcias del marido, no van a venir hijos. Pero el Señor continúa, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Si es que tú estás alejada del marido, fuera, el Señor que dice, yo te puedo volver a rescatar, volver a traer, a estar siempre conmigo. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Cuando tú dices, cierto, en la ancianidad, no, esto está mal, toda esta situación está mal, no, Él va a saciar tu boca de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que va a limpiar y sanar tu vida. ¿Pero de qué depende esto? Netamente depende de ti. Porque este salmo hace promesas del Señor. Si estás separado del marido, yo puedo volver a estar contigo. Si estás viviendo momentos de viudez, yo otra vez puedo volver a la vida contigo. Si estás viviendo tiempos de ancianidad,
yo puedo rejuvenecerte. Y si estás viviendo tiempos de enfermedad espiritual, yo puedo sanar todas tus dolencias. Esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que el Señor quiere y busca siempre, sanarte y guiarte en todo aspecto. Y los hijos van a venir naturalmente. Te vas a dar cuenta que con el solo hecho de estar en un lugar, alguien va a encontrarte diferente. Y no va a ser difícil que nazcan de nuevo. No va a ser difícil que familiares tuyos vengan al reino. Y alguien dice, antes me costó tanto, les hablé tanto. Es que el tema no está en hablar. El tema está en, ¿tienes intimidad con el esposo espiritual? Si tienes intimidad y sanidad con el esposo espiritual, entonces, mi querido hermano y hermana, los hijos van a venir naturalmente. Van a ser inevitables. Ni siquiera vas a tener que ir a predicar, a armar una campaña, a poner un escenario en una plaza. No. Aquí está ese púlpito dentro de tu corazón. Y no vas a ser tú el que hable, sino el Espíritu Santo. Amén. He querido cerrar el tema de esta manera. El Espíritu Santo va a darte dones. El Espíritu Santo va a formar tu carácter a través del fruto del Espíritu. Pero también el Espíritu Santo quiere llevarte a la reproducción. A la reproducción. Hay muchos textos en la palabra que dicen que Jesús abandonaba las multitudes para pasar tiempos con el Padre. Estaba lleno de gente. Había miles que lo seguían. En muchos episodios había miles de personas que lo seguían. Y el Señor los abandonaba para pasar tiempos a solas con el Padre. Y por eso aparecían las multitudes. Por eso la gente se cautivaba de Él. Porque pasaba tiempos con el Padre, con el Espíritu. Y el Hijo, estaban los tres ahí teniendo comunión. Ahora el Espíritu Santo quiere llevarte a hacer exactamente lo mismo. Pasa tiempos con el Espíritu y tu familia va a ser llena del Espíritu. Pasa tiempos con el Espíritu y tu trabajo va a ser lleno del Espíritu. Pasa tiempos con el Espíritu y todo aquel que esté cerca tuyo va a recibir al Espíritu y vas a ver nuevos nacimientos espirituales a través de algo tan simple como estar con la gente. El hecho de estar con alguien es una herramienta evangelística si es que tenemos una vida saludable y llena del Espíritu. Amén. Vamos a orar y vamos a cerrar por completo este estudio acerca de la obra del Espíritu Santo. Espero que te haya servido de bendición. Espero que te dé vida esta palabra, porque no es conocimiento solamente. Si esto queda en conocimiento, no se cumplió el objetivo. Tiene que transformarse en vida y esto depende de ti. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos? Empezar a tener tiempos románticos con el Espíritu Santo, de intimidad, de decirle cuánto lo amamos, cuánto lo anhelamos, quiero escucharte, anhelo tu voz. Espíritu, dime, háblame qué hacer. Hablar con Jesús, hablar con el Padre, necesito tu dirección, yo anhelo tu voz, te amo. Esos tiempos son fundamentales para la reproducción en la iglesia, para la obra del Señor, para que se produzca el fruto en ti, para que los dones aparezcan, para que el Espíritu vaya convenciendo de pecado, de justicia y juicio a todo aquel que está cerca de nosotros. Amén. Vamos a orar y le vamos a agradecer al Señor por esta palabra y este material que queda. Y gracias al Señor que a través de este canal va a quedar por años para que tú lo vuelvas a revisar. Si hay dudas, lo vuelvas a ver. Si es que te recuerdas en algunos años futuros de que está este estudio, volverlo a estudiar, anotarlo, porque el Señor te va a guiar a tener su carácter, sus dones y su reproducción. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, porque tú estás con nosotros. Tu vida, Señor, está con nosotros. Tu guianza, Señor, está con nosotros. Pero principalmente, tú eres, Señor, el que engendra hijos en nosotros. Enséñanos, Señor, a tener momentos contigo, momentos a solas. Diferentes, Señor, de los momentos de culto,
de discipulado. Momentos, Señor, en donde yo puedo expresarte, Señor, mi amor. En donde puedo, Señor, decirte mi necesidad, mis penas, Señor, mis angustias, y dejarlas en ti. Escuchar tu voz, tu dirección, qué es lo que tú quieres decir y hacer. Y yo te ruego, Dios, que tú toques el corazón de tus hijos. Sella, Señor, las palabras de este estudio sobre el corazón de tus hijos e hijas. Llénale, Señor, de ti. Y muchas gracias. Porque este material, Señor, queda para que tú toques la vida de hijos y más hijos. Enséñanos a vivir por ti y para ti, tal como dice tu palabra. Nosotros, la iglesia, como tu esposa, y tú, Señor, como el esposo que guía, que guarda, que limpia y que lava a la iglesia. Te adoramos y te agradecemos. Muchas gracias por este recorrido que hemos hecho hasta el día de hoy como capítulo final. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en otros estudios y en otras ministraciones. Y que el Señor siga obrando en ti. Esto es lo que el Señor va a hacer todos los días de tu vida. Llevarte a la multiplicación, a los dones, al fruto del Espíritu. Que su obra sea consumada por completo en ti. ¿Y cuál es la función principal? Que el carácter de Jesús sea revelado en ti y para siempre. Amén. Bendiciones del Señor. Que el Señor te siga guiando y obrando en ti.